Buenas tardes de fin de semana. Nuevamente está Síntesis de Salud por la imagen noticiosa de Noticias 16. Doctor Andrés Reynoso Jiménez y Luisa Ramírez están en la ventilación de estas informaciones. Luisa, hay una información muy penosa. Es la incriminación del dominicano Salomón en un fraude al Medicare. Los dominicanos debemos estar en oración, no alegrarnos de eso. Es un médico de prestigio. Solía decir mi padre que todos los cuartos no se cogen. Está vinculado a unos 190 millones de fraude. Ojalá que sean... 190 millones de dólares. Sí, 190 millones de dólares en fraude. Esto es grave y lejos de alegrarnos, nos da mucha pena y rogamos a Dios que estas imputaciones tengan algún tipo de dudas, ¿verdad? De que no sean ciertas, pero de aspirar a eso en Estados Unidos es difícil, porque eso te iba a decir. No es como aquí que las instituciones aquí agarran precio y después averiguamos. Exactamente. Allá no, mira, esa investigación ha ido tan profundo, Reynoso, que ellos hasta detectaron que este oftalmólogo dominicano compraba un medicamento para la degeneración muscular que se usa en una única dosis, y este señor dividía esa única dosis, la dividía y se la vendía, o mejor dicho, reportaba al Medicare que era una dosis para cada paciente, y realmente era una que él compraba y las dividía. Entonces eso es una agresión a la salud de las personas, que me imagino que no tenían ningún tipo de mejoría en el problema oftalmológico que tenían, porque si era una sola dosis y solamente le daban una pequeña porción de lo que le tocaba, me imagino que entonces ahí no había un avance, y eso es un asesinato realmente. Bueno, está detenido para fines de indagaciones, pero en las próximas horas, en el fin de semana, se va a producir su libertad condicional para un juicio oral y contradictorio de este caso, y decimos que los dominicanos debemos estar en oración porque es un dominicano, no debemos alegrarnos en eso. Luis, y cada día más toma relieve el autoexamen en el cáncer mamario. Informaciones precisas aquí en Síntesis de Salud demuestran que un 40% del cáncer mamario puede ser autodetectado mediante el examen, usted misma, el autoexamen. Es decir, que no pierda la oportunidad semanalmente. Cada vez que usted tenga la oportunidad, tiene la misma mujer que hacerse el examen de los senos. Sería bueno que dieras una pequeña orientación de cómo... La mano derecha en el seno izquierdo y la mano izquierda en el seno derecho, palpando todas las partes de las glándulas mamarias. Y la paciente puede convertirse en ser la primera en detectar el problema de cáncer mamario, que en América Latina es penoso, pero la mayoría de los cánceres mamarios son detectados tardíamente. Por no hacerse ese autoexamen. Así que, que mediante esta herramienta del autoexamen detectado por la mujer, se puede detectar hasta un 40% de forma temprana el cáncer mamario. Y cuando entonces uno se hace ese autoexamen, si uno siente que... Inmediatamente. Si uno siente que debe de ir al médico. Cualquier tumoración, cualquier cambio de su tejido que usted sienta. Se identifica tanto la mujer con el autoexamen que ya sabe las estructuras anatómicas de su seno, y cuando ve una anomalía, inmediatamente pues puede resolver esta situación. Es una herramienta sumamente importante el autoexamen, porque detecta en un 40% las enfermedades de las glándulas mamarias. Reynoso, nos llegó la información esta semana, como todos sabemos, que el asunto de la sangre, el banco de sangre aquí en nuestro país es un dolor de cabeza y además es muy costoso. Pues se anunció que se van a construir 2 bancos de sangre, uno en la región sur del país y otro en el Cibao. Va a ser específicamente en Santiago, y en el sur va a ser en Asua. Parte del financiamiento va a ser por el Banco Interamericano, el
BID. También ahí va a intervenir la vicepresidencia de la República. Esperamos que ese anuncio pase a los hechos y que realmente esos 2 bancos de sangre se construyan para bajar un poco la demanda que tenemos aquí en la capital. No, porque es que la cobertura en pinta de sangre está por debajo de las necesidades. Hemos tenido la suerte que no hemos tenido una catástrofe que se necesiten transfusiones masivas de sangre. Y es decir, que el amigo Sócrates, que está en salud pública en esta parte, nos da a los dominicanos una excelente información en el sentido de que se hagan 4 centros de acopio en los diferentes sitios cardinales del país para suplir la demanda de sangre, que como un resguardo, como un talismán que tiene la medicina para cualquier emergencia. No, Reynoso, y también sería bueno que, aunado a esto, se haga una campaña de concientización donde se le diga a la gente los beneficios de usted donar sangre, que también mucha gente por ignorancia no se dirige a un banco de sangre a hacer sus respectivas donaciones. Vamos a hacer... Sí, no, y cerrando en este bloque, Luisa, para cerrar, dígale inmediatamente en los primeros meses de diagnóstico de embarazo a su obstetra que le incluya las vitaminas que tenga zinc. Esta semana demuestra la OMS que el zinc permite el desarrollo de todos los órganos del bebé. Antes, pues, situábamos los requerimientos en calcio, hierro y ácido fólico. Ahora hay que incluir el zinc. El zinc es determinante en la formación de todos los órganos del bebé de forma idónea, de forma ideal. Y también en los alimentos, ¿verdad? Se puede. Así es, hay la espinaca, tiene mucho zinc, pero que le diga al médico de forma obligatoria en los primeros meses que incluya dentro del patentizado que le dan a los pacientes embarazadas que tenga zinc. Importante información. Vamos a hacer una primera pausa comercial. Cuando regresemos, seguimos ventilando las noticias de salud que ocurrieron en esta semana. La soya es rica en fibra y vitaminas, sobre todo E y las del grupo B. Estas contienen hierro y magnesio. También registran un alto contenido en hormonas y aumentan los niveles de estrógenos en las mujeres. La soya es buena para aquellos que han llegado a la menopausia. Es recomendable para combatir los cánceres de mama. Al mismo tiempo reduce el colesterol en la sangre. Entramos a nuestro bloque de medicina preventiva con un profesional ya consumado, Robert Del Orbe. Algunos estudios han mostrado que durante el recuerdo de eventos traumáticos, la memoria se potencia. La gente recuerda muchos detalles y no parece tener dificultades a la hora de recordar, dice Mitkin. Ella y sus colaboradores analizaron los recuerdos de 15 pasajeros del vuelo Air Transat, comparando sus recuerdos sobre 3 acontecimientos: el vuelo, un evento emocionalmente neutral del mismo año, y su experiencia de los ataques del 11 de septiembre de 2001, que ocurrieron un mes después del vuelo de Air Transat. De los 15 entrevistados, 6 exhibieron síntomas de evento postraumáticos. Los pasajeros, independientemente de si había o no desarrollado eventos postraumáticos, tenían recuerdos vividos y reforzados del incidente, lo que sostiene la idea de que el miedo cambia cómo el cerebro almacena nuestros recuerdos. Aquellos desarrollaron eventos traumáticos y almacenaron muchos recuerdos superfluos, no solo del evento traumático, sino también del 11 de septiembre y del acontecimiento neutral, dice McKinnon. Eso sugiere que esos individuos tienen dificultades a la hora de editar lo que recuerdan o eliminar algunos contenidos de la memoria. Para Síntesis de Salud,
Robert del Orbe. Un sector clave para nuestra economía y que este año nos trae excelentes resultados es el turismo. Los ingresos del turismo, que han tenido un crecimiento sin precedentes del 11,3%. En cuanto al sector del turismo de cruceros, este creció también un 25,4%. Hoteles, bares y restaurantes, 7,5%. Se aprobaron además 34 proyectos que sumarán más de 11.000 nuevas habitaciones a nuestra oferta y no menos de 34.000 nuevos puestos de trabajo para nuestra gente. Porque República Dominicana lo tiene todo. Hola, soy Arlizo. Si sufres un accidente laboral, ya sea en el área o en el trayecto hacia y desde el trabajo, recuerda procurar que tu empleador reporte el mismo lo más pronto posible a la ARL y así recibirás el 100% de las atenciones médicas. Ten presente que en menos de 13 días luego del reporte recibirás las prestaciones económicas que te corresponden. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Ah, y recuerda, la prevención contribuye a la salud laboral. Proseguimos con estas informaciones sanitarias en síntesis de salud por Noticias 16, la imagen noticiosa del país. Luisa, y importantes informaciones. El cuidado de los genitales en la mujer. La depilación no es para todo el mundo. Hay gente que los genitales lo tienen acabado porque cada 3 días hay que rasurar. Y el vello púbico tiene un tipo de protección. Entonces llamamos a la población. Cada fin de semana vamos a dar un bloque importante para cuidar los genitales de la mujer. Y hoy, por brevedad del tiempo, solamente vamos a tomar este acápite. Si a usted no le conviene la depilación, diríamos, completa de los órganos, pues hágase un pequeño recorte. ¿Y cómo yo me doy cuenta de que no? Muchísimas alergias. Incluso a veces se confunden con enfermedades de transmisión sexual. Porque es una área muy vulnerable. Dios no se equivoca en nada. Por algo puso esos vellitos ahí abajo, ¿verdad? Así que si usted déjese de modernidad, tiene esos vellos ahí que usted ve sistemáticamente que se irritan y tiene problemas, que hay una infección cruzada con bacterias por la agresión de depilación constante, porque hay que hacerlo eso cada 2 o 3 días. Eso nace como si fuera una verdolaga. ¿Sí? Sí, estamos de acuerdo. Esta semana también la Sociedad Dominicana de Gastroenterología habló de los brotes diarreicos que se están registrando, Reynoso, en la región sur de nuestro país. Y como vamos a hablar más adelante en nuestra entrevista central con la doctora Carmen Adames, epidemióloga, sí. Está muy vinculado al hacinamiento, a la contaminación de los alimentos, a la falta de higiene. Entonces se ha llegado a esa conclusión que la falta de higiene, el hacinamiento, el mal manejo en los alimentos es que ha disparado este brote de diarrea en la región sur de nuestro país. Y una parte muy vulnerable son las migraciones constantes. También. Desde el hermano país de Haití. Que se producen ahí, donde no tienen la más mínima educación sanitaria. Ni control tampoco. Estas personas ahí, y se ha convertido en un problema. Ojalá que se resuelva también, Luisa, el paro que hace la sucursal del Colegio Médico Dominicano en Valverde Mao, donde están reclamando que el hospital
pues se termine su reconstrucción, rayos X, una serie de situaciones. Y han hecho un paro a partir del día 12 de esta semana, que casi concluye, de forma indefinida para que se resuelvan los problemas de salud en esta parte de Valverde Mao, donde hay muchos problemas por esta construcción de ese hospital que comenzó y no se ha terminado, pero también piden los médicos de esa región el abastecimiento tecnológico de ese hospital. En una noticia internacional, Reynoso, se están disparando los casos. Es increíble uno poder dar esta información, que se estén registrando tantos casos en Europa de sarampión. Las madres... Iba a traer problemas porque comenzaron a decir que eso le hacía daño a los niños. Entonces el sarampión es mediante la prevención. Incluso aquí, y saludamos esa medida, el Ministerio de Salud pues reforzó los programas de vacunaciones contra el sarampión. Es que, según tengo entendido, hay unos efectos secundarios que tienen esas vacunas. Entonces, muchos padres han leído sobre el tema y han llegado a la conclusión de no llevar a sus hijos a vacunar, y por esa razón se han disparado entonces los casos de sarampión en Europa. Ellos han decidido, las autoridades, de dejar de darle el dinero que se le dan a estas personas por tener bebés, para que obliguen a sus hijos entonces a porque las secuelas de sarampión son más graves que los efectos colaterales que producen la vacuna. No, y que el porciento es muy mínimo, muy mínimo. Entonces las madres se están cohibiendo entonces de llevar a sus hijos a vacunar por esos efectos secundarios que pueden tener cuando se vacunan. Recuerda que aquí mismo ventilamos que en una nación poderosa como Estados Unidos se registraron 141 casos de sarampión durante el 2014. Bueno, pues lo mismo está ocurriendo en Europa. Vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos en nuestros estudios, Carmen Adames va a estar con nosotros hablando de la inocuidad en los alimentos. La soya es rica en fibra y vitaminas, sobre todo E y las del grupo B. Estas contienen hierro y magnesio. También registran un alto contenido en hormonas y aumentan los niveles de estrógenos en las mujeres. La soya es buena para aquellos que han llegado a la menopausia. Es recomendable para combatir los cánceres de mama. Al mismo tiempo reduce el colesterol en la sangre. Es el momento de la enigmática Indiana Ortega en la sección de hallazgos médicos. Veamos qué descubrimiento tenemos para esta semana. Un equipo de investigadores holandeses han descubierto que ciertas células del sistema inmunitario son persuadidas por los tumores de mama para facilitar la propagación de las células cancerosas. El sistema inmunitario lucha contra las enfermedades, las infecciones e incluso el cáncer, actuando como soldados para protegerla contra los invasores. Un equipo del Instituto de Cáncer de Holanda ha descubierto que ciertos tumores de mama causan un efecto dominó de reacciones en el sistema inmunitario que facilitan la propagación de las células cancerosas. En los países occidentales, 1 de cada 8 mujeres desarrollan cáncer de mama. De las mujeres que mueren por esta enfermedad, la causa en el 90% de los casos es que se ha diseminado la enfermedad a otra parte del cuerpo y se ha producido metástasis. Para Síntesis de Salud, Indiana Ortega. Para ti, ¿qué es el gasto responsable? Para mí es cuando uno paga lo que debe.
porque hay que ser serio con el dinero. Para mí el gasto responsable es sencillamente saber arroparse hasta donde dé la sábana. Para mí un gasto responsable es cuando uno hace un gasto justo para seguir ahorrando. A mis hermanos y a mí nos criaron para que aprendamos el valor del dinero. Así aprendí a manejar mi presupuesto. Controlando tus gastos responsablemente, obtienes más beneficios de tu tarjeta de crédito. Ahorrando poco a poco y evitando las deudas, obtienes más libertad económica. Pagando tu préstamo completo y a tiempo, logras tus metas sin complicaciones. El crédito es una herramienta excelente cuando uno aprende a usarlo bien. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. La ARS Salud Segura es una unidad corporativa del IDSS comprometida con la salud de los trabajadores dominicanos. Durante más de 65 años, una amplia red de prestadoras de salud altamente calificadas y certificadas en servicios de atención primaria y de alta complejidad. Además, Salud Segura cuenta con centros privados de salud, laboratorios e imágenes en todo el territorio nacional y sobre todo, sin pago adicional. No pagues diferencia. ARS Salud Segura, porque tu salud es lo primero. La imagen noticiosa del país les da la bienvenida de fin de semana en su programa Síntesis de Salud. Y hoy tenemos un sueño anhelado de tener una epidemióloga, Luisa, de una data dilatada en lo que es la incursión de la epidemiología en el país. La doctora Adames, Carmen Adame, que es una médica trabajadora de la salud. Así es. Los trabajadores de bata blanca. Así es, una obrera de la salud. Sí, que hacen grandes aportaciones y la tenemos como una primicia así en Síntesis de Salud, ya con la promesa de que va a estar permanentemente con nosotros porque se nos había perdido. Así es. Esta semana se ha hablado mucho de la inocuidad de los alimentos contaminados, la mosca mediterránea, la shigella, hay otra bacteria también que se ha hablado mucho en esta semana. Así que vamos a hablar de este tema con la doctora Adames Reynoso. Vamos a darle entonces formalmente la bienvenida aquí a Síntesis de Salud, doctora. Bueno, muy buenas tardes, encantada de estar por acá con ustedes y llevarle los mensajes de salud a la población. Doctora, la Organización Mundial de la Salud habla de la inocuidad de los alimentos. ¿Qué mensaje quiere llevar al mundo con esta parte? Sí, bueno, como tú bien sabes, el día 7 de abril, recientemente, se celebró el Día Mundial de la Salud con este tema, como tú bien apuntas, que es la inocuidad de los alimentos. Cuando hablamos de inocuidad de los alimentos, estamos hablando de que sean alimentos que no sean capaces de transmitir ninguna enfermedad. Alrededor del mundo, cada año, mueren 2 millones de personas, haciendo un mayor estrago en la población infantil, y 200 enfermedades, desde diarrea hasta cáncer, se puede producir cuando hay alimentos, que no son, que son dañinos a la población. Que hay que hacer la diferencia, que no son los alimentos per se, sino la manipulación de esos alimentos. Exactamente, la manipulación, la forma en que lo guardamos, la forma en que lo manipulamos, vuelvo y repito, el tema de utilizar las manos sin lavar y utilizar aguas inadecuadas, cruzar los alimentos, porque hasta usted ligar la carne roja con la blanca, la carne roja con los vegetales, puede producir alteraciones en la salud. Doctora, cuando hablamos de inocuidad es bueno que hagamos una división, porque ahí intervienen tanto las autoridades de agricultura en esa contaminación de los alimentos como nosotros que lo consumimos. Por ejemplo, a mi casa puede llegar un alimento ya contaminado. Entonces vamos a dividirlo de qué medidas se puede tomar uno como ciudadano común que maneja alimentos y también el sector agricultura. ¿Podemos hacer esa división? Por supuesto, la división la podemos hacer, pienso que en dos aspectos. Lo primero es lo que tiene que ver con la producción, y por eso uno de los lemas de la celebración era alimentos saludables desde el campo hasta la casa. O sea, la forma en que se hace la siembra, en lo que se hace la cosecha, los fertilizantes que se utilizan,
y garantizarán o no la inocuidad de los alimentos. Ahora, hay una parte, como todo en la salud, que hay una parte que es colectiva y hay una parte que es individual, en la que la campaña estaba dirigida, donde se trabajó 5 elementos clave que están muy relacionados con el tema que mencioné anteriormente, que primero es el lavado de las manos. Con usted lavarse bien las manos durante 20 segundos mínimo, obviamente con jabón, usted va a eliminar todas esas bacterias. A veces las personas se confunden y dicen, no he ido al baño, no tengo que lavarme las manos. No es cada vez que vaya al baño tiene que lavársela, pero también cada vez que vaya a manipular alimentos. Pero también todos los elementos que tenemos en la cocina, la tabla donde cortamos los alimentos, los cuchillos, o sea, todo eso tiene que estar bien garantizado. Y esa fue la primera clave de las 5 que trabajó la Organización Mundial de la Salud. La otra está relacionada. Sí, Carmen, discúlpame, dentro de los alimentos que dentro de esta parte de la Organización Mundial de la Salud, dentro de las cosas habituales que están vinculadas con la contaminación, Luisa me entró la semana pasada, porque suele mi esposa sacar la carne a que se descongele fuera. Tu esposa no, hasta yo lo hago. Y hasta yo lo hacía. Por ignorancia. Y hasta yo lo hacía. Por ignorancia. Entonces, yo creo que casi todo el mundo hace eso. Exacto. Dime cuáles serían los requisitos. Sí, ¿Cuál es la parte? ¿Qué es lo que uno debe hacer? Porque Luisa me entró y entonces, ¿qué tú quieres que yo haga? Dijo Luisa. Pero que no sabía, la doctora ahora va a contestar. Claro, ciertamente dentro de esas recomendaciones también hay 2 muy importantes que me gustaría destacar en este momento. Una, respondiendo a la inquietud de ustedes, o sea, los alimentos no deben de descongelarse a temperatura ambiente, sino que si está, por ejemplo, una carne que está congelada, que regularmente hacemos eso para poderla conservar, lo que debemos de hacer es la noche antes colocarla en la parte de abajo de la nevera, sea la gaveta o cualquiera otra de los compartimientos que tiene el refrigerador, para que desde ahí se empiece a descongelar. ¿Por qué se hace esto? Porque las bacterias cuando están congeladas se frizan a sí mismo, vamos a decir, no se reproducen. Entonces, cuando están a medio ambiente, usted le está ubicando en una temperatura adecuada para que ellas aprovechen ahí y se proliferen. Entonces, cuando los alimentos, que es otra de las claves, tienen que estar bien cocinados, porque a esa temperatura caliente, ¿no? Hirviente, esa sí elimina las bacterias que pueden tener los alimentos. Y una recomendacióncita, aprovechando que mencioné el microondas, no debemos calentar en envases plásticos. Lo podemos guardar en la nevera porque son más cómodos, son más prácticos, son más higiénicos, pero al momento de ya calentar para ingerirlo, debe de ser primero a una temperatura alta. O sea, hay personas que le dan 4 o 5 minutos, deben de darle suficientes minutos para que caliente bien. Y en segundo lugar, debe de ser en envases no plásticos. Ustedes saben que en el microondas se puede poner platos higiénicos, y también los platos de vidrio. O sea, que utilizar esto y no los envases plásticos. Perdón. Sí, está bien, ¿no? Porque está interesante, entonces, Carmen. Sería bueno explicarle a las personas por qué no se puede usar el plástico y el tiempo adecuado que uno debe darle entonces en el microondas, porque uno trabaja y generalmente en las oficinas uno usa mucho el microondas. Entonces sería bueno que usted explicara qué tiempo y también por qué no usar el plástico. Sí, el tiempo va a depender del tipo de alimentos y va a depender también de la forma en que fue cocido. O sea, una carne, por ponerte un ejemplo, porque también hay que recordar que las carnes, sean estas blancas, rojas o pescado, hay que cocinarlas bien para eliminar las bacterias que pueden tener. Entonces, si es una carne que fue bien cocinada, de 4 a 5 minutos está bien. Ahora, si es un pollo frito, tendrá que ser 2 o 3 minutos. O sea, va a depender de la forma en que esté cocida. Si es una cosa que está frita, obviamente no va a necesitar mucho tiempo en el microondas. Y el plástico no se recomienda porque recordemos que el plástico utiliza materiales sintéticos y químicos de elaboración, de una fabricación, ¿no? Entonces, estos utilizan elementos que se han determinado que son fatales para la salud. Incluso hay investigaciones para asociarlo con la producción de cáncer, y por eso ustedes vieron que en la campaña que se hizo en Semana Santa, Pro Consumidor hizo mucho énfasis en que las botellitas de plástico donde echamos el agua, que son muy prácticas, valga la redundancia,
pero la dejamos a veces en el vehículo, se dan unos buenos calentones y después venimos y no tomamos el agua. Entonces, nada que tenga que ver con plástico es recomendable ingerir ningún alimento que esté guardado allí. Carmen, ¿qué tú podrías hacer para el país? Las avenidas de casi todas las ciudades son mercado de expendio de comidas. ¿Qué pasa? Que en las avenidas no hay lugares disponibles para excreta, para orina, porque esas personas se pasan todo el tiempo en ventas permanentes frente a la mirada indiferente de personas de tu capacidad, que tú sabes que eso está mal. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, yo pienso que podemos hacer dos cosas que se complementarían. Lo primero es que tenemos que seguir haciendo este tipo de espacio, lo cual le voy a aprovechar para felicitar, porque la educación tiene que ser permanente, la gente tiene que tener la capacidad de decir, según lo que yo he escuchado, yo estoy informada, sí, yo me como ese yaniqueque, que son muy buenos, en ese lugar donde yo estoy mirando que hay un perro al lado, que la misma señora que me lo está friendo es la señora que me va a devolver, que ahí no hay agua para ella lavarse las manos, ni yo tampoco me la puedo lavar, que estoy en esa construcción trabajando y vine a picar algo, que no lo compre ahí, porque no es que estamos opuestos a la venta callejera, es que estamos opuestos a que no tenga las condiciones higiénicas. Y en segundo lugar... Entonces tú estás de acuerdo con tú dices que no está que no estoy en desacuerdo, no. Ahora tiene que reunir... Pero ¿cómo tú crees que va a reunir? No hay ahí es que voy. Primero la gente tiene que tener la capacidad, porque el que vendió un yanique en malas condiciones fue porque encontró un comprador. Claro. Entonces, si yo sé eso y no lo compro, o ella va a arreglar el asunto o va a quitar el negocio y se va a dedicar a otra cosa. Y el tema es que eso compete a las alcaldías, pero lamentablemente en nuestro país el ejercicio de la política no va de manera coherente con lo que tiene que ver con el bien para la población. Entonces los alcaldes se satisfacen o satisfacen a una minoría de la población con las dádivas, con la fundita, con la canastilla, que está bien que la den, pero tienen que ejercer. Eso hay que erradicarlo, esos vendedores de comida en la calle. No creo que radicalmente, sino hay que crear unos criterios para darle el permiso, que utilicen su mandil, que utilicen su gorro, es que no hay condiciones para vender comida en la calle. Pero si ellos, oye, como están, yo estoy de acuerdo contigo, como están haciendo un daño a la población. Ahora, si los alcaldes se ponen en lo que tienen que estar y se hacen unos criterios para autorizar esos permisos y las personas la supervisan con periodicidad, entonces ellos van a verse obligados a mantener la higiene. Carmen, yo he comprado mi frutica en la calle porque cuando me veo apurada... La otra semana me fue muy mal con Luisa porque la Organización Mundial de la Salud dijo de la contaminación de los alimentos y yo traje aquí esas herramientas, esos ejes. Y uno de los ejes es que tú tienes que tener un cuchillo para cada cosa. Dice Luisa, venga acá, pero ¿cómo tú me propones a mí que tenga un cuchillo? No. Te voy a interrumpir, para cada cosa. Te voy a interrumpir. Yo sí tengo entendido que si tú usas un cuchillo para cortar carne, tú no puedes usar ese cuchillo para cortar vegetales. Ahí estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Que esa práctica la hacen muchas personas, pero es por ignorancia, Reynoso. Sí. Cortar la carne y también luego cortar un ajo o la cebolla o los vegetales. ¿Qué tú recomiendas? No, recordemos que... siempre un cuchillo lo que hay. Lo que tú dices es cierto. Recordemos que cuando vamos a pelar los vegetales, las frutas, tiene que ser con otro tipo de cuchillo, porque el cuchillo que es para cortar carne se supone que tiene otra modalidad, otra formación, el cuchillo, para que sea realmente filoso. Si con eso cortamos, por ejemplo, una zanahoria, no vamos a llevar toda la esencia del vegetal, o sea, debe de ser otro. Pero yéndonos a la realidad de la mayoría de nuestros hogares, que es que solamente hay un cuchillo. Entonces, no, esa es la realidad. No, y la señora coge la esquina del fregadero y le hace así para moler. Esa es la verdad. En la televisión hay que hablar la verdad de lo que vive la mayoría de la población. Carmen, ¿tú estás de acuerdo con el banquito de picar carne? Déjame acabarte de decir. Entonces, lo que tiene que hacer es lo que dice Luis, o sea, lavarlo. Usted terminó de picar carnes y va a pelar vegetales, usted lo lava.
lo seca bien y lava sus vegetales. Después, tengo que picar la lechuga y el tomate, hacer lo mismo, lavarlo otra vez. O sea, el tema de la higiene es fundamental ya en lo que es la manipulación de los alimentos en la casa. Ya cuando es en grandes cantidades, pues hay otros criterios para mantener esto que está establecido en lo que se llama el Códex Alimentario, que es una serie de normas y de reglamentos que este país va a tener que cumplir con ello, porque lo que decía Luisa también, tengo que hacer referencia al tema de, primero, el Tratado de Libre Comercio, que ustedes están mirando cómo nos ha afectado el tema de la mosca mediterránea y cómo se está perdiendo muchos recursos por no cumplir con esos indicadores. El banquito de picar carne. Hay que lavarlo también, él dice la madera que uno usa. Tú hablas de la tabla. Sí, la tabla. No, esa tiene que ser una para la carne y debe de ser una para los vegetales. Recordemos que hay una infección que se llama infección cruzada. Ustedes saben que ese líquido rojo contiene todavía restos de lo que era la sangre del animal y también se puede infectar. Recordemos que cuando esto llega a la casa, aunque lo veamos muy bonito, cuando lo compramos en el supermercado con su plástico, su precio que a veces nos asusta y todo eso, realmente eso puede tener bacterias. Entonces hay lo que se llama una infección cruzada, que es que si usted pone entonces después algún otro alimento ahí, se puede contaminar. Entonces eso es lo ideal. Si usted tiene la tabla solamente una para las carnes, entonces usted utiliza un plato o un platón, una bandeja y pica los vegetales allí. Doctora, estamos... ¿Por qué tú te ríes? Parece que le pasa ese capítulo con su esposa en la casa. Doctora, hemos hablado mucho de que es bueno educar a las personas, por eso me gusta mucho hablar de este tipo de temas. Aquí lamentablemente no hay sanidad, o sea, aquí no hay ningún control de cuando usted va a comprar un alimento, sea en una esquina. Entonces, ¿qué por ejemplo yo hago? Yo me cohíbo y así he enseñado a mi hija a hacerlo. Y eso de esos helados que se venden en las esquinas, que es muy común que vayan y te toquen el cristal y te le ofrezca un helado al bebé y te comience a hostigar que quiere un helado de esos, los niños, si tú los educas, ellos entienden, porque ya mi hija sabe que ese helado ya no se lo puede comer. Entonces, es bueno que la gente sepa, ya no tenemos control sanitario, vamos a poner el control nosotros. Cohíbanse entonces de estar comiendo esos tipos de alimentos que lamentablemente, como no hay ningún control, Reynoso, están contaminados y usted va a parar a un hospital o a una clínica. Claro, por eso entonces, mientras se averigua el caso. Por eso te decía al inicio que nosotros hacer este tipo de programas para lograr que la persona tenga percepción del riesgo tiene un valor incalculable. Y ciertamente ese tipo de alimentos como los helados que vienen en funditas y otros productos, donde aquí el problema está relacionado con la falta de agua potable, pues lo que nosotros hacemos es que le decimos a la persona que no lo tome. Si los viajes son largos y va a necesitar hidratarse un poco o le va a dar hambre, pues que se lleve su loncherita. Eso es lo que nosotros recomendamos, preparado en la casa. Y para los niños es fundamental, dije al principio, que hay 2 millones de personas que mueren por contaminación alimenticia. Y los más propensos son los niños. Los niños. Carmen, finalmente te quiero hacer una pregunta. Recientemente, como docente de UNIBE que soy, hice un levantamiento con unos estudiantes de medicina allá y el 99% de la cisterna dominicana es un desastre. ¿Qué tú opinas de esas aguas que recibimos en las casas? Bueno, aquí hay un problema fundamental con el tema de las aguas y es que hay una contaminación, lamentablemente, de las mismas. No hay control de calidad del tema de las aguas que llega por tubería, pero ya después que usted tiene esa agua en su cisterna, ya esa es su responsabilidad. Hay que lavar la cisterna con frecuencia. Hay personas que tienen una cisterna y se olvida. ¿Se acuerdan cuando la construyen? ¿Se acuerdan cuando se le daña el motor? ¿Y se acuerdan cuando no hay luz? De que tienen una cisterna y caramba, no hay agua. Porque al otro día va a estar sucia, porque que la agresión es permanente. Sí, pero entonces se podría... Yo pienso que cada 3 meses se debe hacer una limpieza como es decir, vaciarla y lavarla bien. Pero también nosotros podemos utilizar la clorificación del agua. Va a depender de la cantidad de galones que coja. Pero eso es para minorar los problemas. No estamos resolviendo nada, minorar los problemas. Es para minorarlo, pero nosotros tenemos, vuelvo y te digo, la salud tiene una responsabilidad individual y una colectiva, y hay una responsabilidad de familia que tiene que ver con todos esos elementos que nosotros somos responsables, porque
Por ejemplo, está el tema que he mencionado varias veces ya en esta intervención, que es el del lavado de las manos. Salud Pública no puede ir a lavarle las manos a nadie, o sea, es una responsabilidad individual. Entonces ya la cisterna, te lo digo porque muchas personas se olvidan de que lo mismo aplica con los tinacos, porque está usando mucho también los también tinacos, hay que lavar los tinacos igual, posiblemente con un poquito más de tiempo, porque los tinacos están regularmente tapados y colocados encima del techo, pero también hay que lavarlos y también se puede clorificar el agua. Y es muy importante mantenerlos tapados para que no proliferen ahí los vectores como los mosquitos, que también transmiten otras enfermedades. Exacto. Carmen, me siento altamente regocijado, te conozco desde hace mucho tiempo y te caracteriza una responsabilidad en tus conceptos. Si me lo permite, te juramentamos formalmente en Síntesis de Salud como una de las doctoras aquí colaboradora de este programa, porque el tema de salud en la parte epidemiológica es bien avanzado, bien importante, y permanentemente hay que dar ese tipo de información. Claro que sí, juramentada estoy. Es mi responsabilidad llevar estos conocimientos y esta información a la población dominicana. Y eso que se nos quedó el tema por tiempo del etiquetado de los alimentos. Ese es un tema que yo creo que ese podría ser el siguiente tema cuando esté con nosotros aquí en Síntesis de Salud. Es un tema demasiado amplio, así que muchísimas gracias. Gracias. Sigan con Síntesis de Salud, el elemento, la herramienta por excelencia de la información médica de República Dominicana. Un sector clave para nuestra economía y que este año nos trae excelentes resultados es el turismo. Los ingresos del turismo, que han tenido un crecimiento sin precedentes del 11,3%. En cuanto al sector del turismo de cruceros, este creció también un 25,4%. Hoteles, bares y restaurantes, 7,5%. Se aprobaron además 34 proyectos que sumarán más de 11.000 nuevas habitaciones a nuestra oferta y no menos de 34.000 nuevos puestos de trabajo para nuestra gente. Porque República Dominicana lo tiene todo. Hola, soy Arlizo. Si sufres un accidente laboral, ya sea en el área o en el trayecto hacia y desde el trabajo, recuerda procurar que tu empleador reporte el mismo lo más pronto posible a la ARL y así recibirás el 100% de las atenciones médicas. Ten presente que en menos de 13 días luego del reporte recibirás las prestaciones económicas que te corresponden. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Ah, y recuerda, la prevención contribuye a la salud laboral. Bueno, pues entramos ya en la parte final, la postrimería, la parte concluyente en la Semana de los Soberanos en el país. Un incidente que pasó, Luisa, es que seguridad le estaba impidiendo en la antesala del Casandra la entrada a Iván García. Ajá, el que se ganó el soberano. Estaba forzando. Era porque él sabía que se le iba a ganar. No, que coincidencialmente era el hombre que le iba a dar el soberano. Y antes de entrar, pues se ven las imágenes, el hombre peleando con la seguridad que no quería dejar entrar. Y déjeme entrar a buscar mi soberano. Bueno, pues agradecemos a todas las personas que nos siguen en Síntesis de Salud. Despedimos esta edición del día de hoy. El doctor Andrés Reynoso, ginecólogo obstetra y además gerente de obstetricia del Hospital de Los Minas por concurso, ¿verdad? Por concurso, ley 6097. Así es. Y estuvo con ustedes también en esta emisión Luisa Ramírez. Así que nos vemos la próxima semana.